Hola Peñíscola de la vida, ¿cómo estáis? El otro día subimos un vídeo que creo que fue muy interesante, hablando sobre las emociones, los sentimientos y la pirámide Illuminati, un poco relacionándolo todo. Y hoy me gustaría hablar un poco de la consciencia, del inconsciente y del subconsciente, que es un taller que hemos dado esta semana, que creo que ha sido muy interesante poder conversar con toda la gente que ha participado sobre qué es la consciencia, cómo subir en consciencia, cómo interpretarla y diferentes herramientas. Así que bueno, creo que voy a hacer un pequeño resumen, no solo del taller, sino de algún concepto que es el que pues tal vez más me ha gustado, ¿no? de este taller. Así que bueno, vamos allá. Voy a utilizar de nuevo la pizarra, que esto es la hostia. Imaginemos que imaginemos, a ver cómo se me da, ¿vale? Vale, esto es una cabeza, ¿vale? Una cabeza un poco extraña, pero es una cabeza. Imaginemos que esto es una cabeza y dentro de esa cabeza, ¿vale? Está el cerebro. Esto sería el cerebro de la cabeza, ¿vale? Entonces, a ver por dónde empiezo, ¿vale? En esa mente podemos distinguir el cerebro reptiliano, que sería la base mental, que es esta parte, el cerebro límbico, que sería esta parte, ¿vale? Y el cerebro o el córtex neuronal, ¿vale? La corteza cerebral, que sería esta parte de arriba, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el cerebro reptiliano tenemos el subconsciente. Subconsciente toca desde el cerebro reptiliano hasta el cerebro límbico. Están todos conectados, ¿vale? Entonces es donde va la mayor corriente de sangre y es donde más reaccionamos. ¿Por qué? Porque toda nuestra sangre pasa por ahí, seguro que pasa por ahí. O sea, nuestra sangre, por decirlo de alguna forma, no tiene por qué pasar por aquí arriba, ¿sabes? Cuando no nos riega la cabeza, cuando no estamos por lo que tenemos que estar, no nos está regando, ¿no? ¿Por qué no nos riega? ¿Por qué decimos eso? Porque no está llegando toda la sangre que debería arriba, ¿no? Y la sangre se está quedando abajo. Una persona de sangre caliente es una persona que reacciona mucho. Y reacciona mucho porque tiene un subconsciente que a la mínima que ve una información o que capta una información que interpreta como drástica en algún sentido, en algún ámbito como visceral, pues reacciona como tal. Reacciona ante su protección, supervivencia, desposesión de las cosas, territorio, etcétera, etcétera. Al final todos tenemos una base subconsciente biológica de animales. Porque nos reproducimos, porque tenemos que comer, porque tenemos que dormir, porque tenemos que descansar, ¿no? Porque nos gustan los placeres o ciertos placeres, los deseos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces esa base subconsciente la tenemos todos porque de alguna manera a nivel biológico necesitamos esa base para seguir evolucionando en nuestra especie y para seguir desarrollándonos, ¿vale? Así lo podemos interpretar a grosso modo. Es lo más sencillo en un vídeo de 20 minutos, tampoco me puedo alargar mucho más. Entonces, en la parte del cerebro reptiliano sobre todo tenemos el subconsciente, ¿vale? Que es donde se guardan los conceptos que tenemos en nuestra mente, ¿no? Todo lo que memorizamos, todo aquello que conceptualizamos en la vida, concepto de amor, concepto de dinero, concepto de pareja, concepto de coche, concepto de trabajo, concepto de lo que me gusta, lo que no me gusta, todos esos conceptos se guardan en ese subconsciente. De manera que ese subconsciente genera un ego. La coraza, o sea, el total de ese subconsciente, todos los conceptos a la vez es nuestro ego. Y entonces nosotros creemos que nos identifican nuestros conceptos. Y ese ego nace para proteger esos conceptos de la realidad, para protegernos de la realidad. Porque interpretamos que la realidad es una amenaza, ¿vale? Entonces, ¿qué soy? ¿Cómo soy yo? ¿Qué me identifica? Pues amigo de mis amigos, muy familiar, me gusta trabajar por la mañana, me gusta el fútbol y me gusta, yo qué sé, relacionarme con ciertas personas de vez en cuando que saben de literatura, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos son mis conceptos, con eso me identifico. ¿Por qué? Porque es lo que me conecta a nivel mental, ¿vale? Acordaos que el otro día hablábamos de que el corazón resonaba con los sentimientos y nosotros teníamos que interpretarlo, y esos sentimientos nos conectaban con la energía, con las frecuencias de la energía. En la mente sucede algo similar. Las cosas nos conectan mentalmente, entonces nos interesan, nos estimulan, que son verbos que se utilizan en la mente y no en el corazón. Me estimula, me interesa, me genera curiosidad, ¿vale? Todo eso está en la mente. Y es porque vibra en algún o con algún concepto de nuestra mente, ¿vale? Entonces nosotros tenemos la mente plagada de conceptos, ¿vale? Que eso lo vamos a entender ahora. Entonces lo estoy dibujando así. Vamos a pensar que cada circulito que veis aquí es un concepto, ¿vale? Hay unos más importantes que otros y más profundos que otros. ¿Por qué?
porque están más relacionados con aquello que comentaba antes, con la supervivencia, con la reproducción, con el alimentarse, con el sentirse seguro, con el no tener miedo, ¿no? Todos esos conceptos, por ejemplo, de familia o de dinero, están ligados directamente a la compañía que nos hace sentir que no estamos solos, que nos surte de protección, que nos surte de esa compañía familiar, y el dinero va muy relacionado. Si tengo dinero, pues tengo techo, tengo comida, puedo hacer lo que quiera, tengo libertad, o interpreto que tengo libertad para hacer el movimiento que quiera hacer. Entonces por eso son tan importantes y porque entran en nuestra mente muy pronto. Tanto la familia como el dinero son conceptos que nada más nacer nos los encontramos, sobre todo la familia, ¿no? La familia desde el minuto 1 ya estamos en familia, ya estamos con esa forma de estructura social que nos acompaña hasta la adultez. Y el dinero pues llega muy pronto entendemos que con el dinero se compran cosas y ese dinero sirve para ir a una tienda y comprarte lo que quieras, ¿no? Y luego vamos entendiendo que todo funciona con dinero. Pero es verdad que el dinero llega más tarde. ¿Por qué? Porque los niños al final no necesitan dinero, se lo dan sus padres normalmente, o no trabajan con dinero, no operan con dinero, entonces llega más tarde. Pero ¿qué pasa? Que el dinero al final es lo que lo compra todo, por eso tiene tanto poder. Entonces podríamos decir, a ver si tengo esto aquí. Vale, podríamos decir, por ejemplo, que hay conceptos mucho más importantes que otros. Vale, entonces si tenemos esos circulitos, pues el concepto de la familia estaría así, el concepto de dinero así, y otros conceptos son más pequeñitos, ¿vale? Para que nos entendamos. Esa sería la estructura de nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Vale? Lo que sucede, que ya lo comentamos en el vídeo aquel del triángulo, es que nosotros para desarrollarnos lo que tendríamos que hacer es no guiarnos por la mente. La mente es una herramienta, es un ordenador, ¿vale? Que per se no debería funcionar solo, debería tener una guía, ¿vale? Porque al final tiene mucha potencia y entonces si el ordenador en este caso se guía por sí mismo, se puede terminar guiando por su propio subconsciente. ¿Y qué pasa si tú tienes un trauma? Un trauma también sería un circulito aquí. Un circulito aquí de subconsciente con el que tú te manifiestas a través de un ego porque lo quieres proteger, porque te da miedo tocarlo, porque te da miedo procesarlo, y todo lo que realizas en la vida en muchos casos puede estar determinado por algún trauma que hayas sufrido. Esos traumas son conceptos también que se quedan en nuestra mente. Lo que pasa es que en vez de ser conceptos son nudos. Yo los veo como nudos. Algo que se ha liado y que se puede desligar, ¿vale? Un concepto es útil. Lo que no es útil es que te gobierne un concepto, pero un concepto siempre es útil. O sea, tener el concepto de dinero, aunque tú interpretes o sepas interpretar bien el dinero, es útil porque así tú puedes interactuar con la gente en términos de dinero. Así como puedes interactuar con la gente en términos de lenguaje si tienes el lenguaje. Por eso todos los idiomas son útiles. Porque tener el lenguaje es importante para poder interactuar. Así como comprender a otra persona a través del dinero, comprender a otra persona a través de la familia, comprender a otra persona a través de las drogas o comprender a otra persona a través del cine, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa es que esos conceptos nos controlen a nosotros, que ese es el punto que vamos a tocar ahora, ¿vale? Entonces, como decía, la mente debería ser el instrumento que está al servicio del corazón. El corazón es lo más puro que tenemos. El corazón es aquello que si conecta, conecta, y si no conecta, no conecta, ¿vale? Entonces, si yo conecto con algo, significa que ese algo que estoy atraído por ese algo, y por algo estoy atraído por ese algo. Mi energía profunda se siente atraída por algo, ¿vale? Y se siente atraída de una manera fluida. ¿Por qué? Porque cuando algo nos atrae con la mente, nos atrae de una forma en la que lo deseamos, en la que buscamos satisfacer ese deseo. Sin embargo, el corazón busca ese imán, busca esa conexión, pero como está la mente para controlar y para regir ese corazón, la mente es la que debe estructurar ese acto volitivo del corazón y debe decir, vale, pero ahora no, vale, pero lo haremos de esta manera, vale, pero conectaremos, pero de esta forma, porque si la otra persona no quiere conectar, para que no te hagas daño, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy como un loco con la mente, me pego una hostia. Si yo voy con el corazón y con la mente controlo ese corazón de manera que lo gestiono, no controlo eliminándolo, sino escuchándolo, entendiendo lo que quiere mi corazón y buscando la fórmula que me va a llevar a satisfacer esa conexión, ¿vale? Ese fluir, ese amor, ¿vale? Es súper importante. Entonces, volvemos a la mente y tenemos ese subconsciente que se va creando. ¿Cuándo se crea este subconsciente? ¿Cuándo un subconsciente genera un ego? Genera cuando no procesamos los conceptos a la misma velocidad a la que los absorbemos, ¿vale? Si a mí me pasa algo muy drástico en mi vida cuando soy pequeño, se genera un trauma. ¿Por qué se genera un trauma? Porque no lo he procesado, porque nadie me ha enseñado a procesarlo, porque a lo mejor era demasiado potente para mi mente
y porque a lo mejor tampoco tenía las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va acumulando en el subconsciente. Y esa acumulación en el subconsciente lo que busca, precisamente porque nuestra biología es muy inteligente, lo que busca es buscar la manera de evitar que vuelva a repetirse ese trauma. Porque ese trauma nos ha distorsionado, somos subconscientes de esa distorsión, pero sabemos que no queremos más distorsiones porque al final nos desequilibra, y lo que busca nuestra mente es generar un ego que nos proteja de un nuevo trauma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la reacción primeriza, la reacción primigenia. Lo lógico, lo coherente, lo que nos llevaría a la victoria, que sobre todo se hace cuando somos un poco más mayores, es entender profundamente ese trauma, entender cómo nos marcó, procesarlo. ¿Vale? Cuando no procesamos, ¿qué es procesar? Vamos al cerebro límbico, tenemos la parte racional, y esa parte racional nos debe servir para pensar. Primero pensamiento sobre lo que está pasando, luego reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y reflexión? Que pensar es procesar con la mente y reflexionar es procesar con la mente dándonos cuenta. Cuando yo estoy reflexionando, soy consciente de lo que estoy pensando, y cuando yo estoy pensando, no tengo por qué ser consciente. ¿Vale? ¿Qué es ser consciente? Darme cuenta. Ser consciente es observar. Veo y observo. No es lo mismo ver que observar. Veo y observo con la consciencia, ¿vale? Me doy cuenta, pongo luz sobre las cosas, ¿vale? Esa es la clave. Entonces nosotros, precisamente el subconsciente, como veis aquí, a ver si se ve, porque hay mucho lío aquí. Bueno, voy a borrar un poco, ¿vale? Voy a borrar un poco, ¿vale? Porque creo que se va a entender mejor. Entonces, precisamente nosotros tenemos ese cerebro límbico, y lo que tenemos que trabajar es nuestro cerebro o nuestra corteza cerebral, que es ahí donde surte la consciencia. Si entendéis los chakras, entendéis que está el chakra número 6, que es la razón, la capacidad de razonar, y el chakra número 7, que sería la consciencia, que es la conexión con las diferentes energías. Ahora lo explicamos, a ver si da tiempo. ¿Vale? Entonces, fijaos. ¿Vale? Supongo que se ve. ¿Lo veis esto? La conexión entre el subconsciente y el consciente. Nosotros, por ser seres humanos, por nuestra biología, porque tenemos ese don, esa capacidad, estamos dotados de una consciencia, ¿vale? ¿Qué es la consciencia? Es aquella energía que concentramos en la mente de manera que nos permite reflexionar y observar todo lo que se muestra, tanto en la vida exterior como en la vida interior, ¿vale? Entonces, cuando reflexiono, ¿qué es reflexionar? Dejar que pasen cosas en el exterior, eso conecta con mi subconsciente emite comportamientos emocionales, reacciones, que yo en vez de sacar de vuelta al exterior, recojo con la conciencia y analizo y reflexiono, porque se reflejan ahí. Ese subconsciente se refleja en esa conciencia, haciendo que esa conciencia, que es una fuerza que tenemos, una fuerza energética, interprete por qué mi subconsciente se está manifestando así. Y a partir de ahí, como me doy cuenta, tomo las decisiones oportunas para realizar un acto en el exterior, no realizarlo, entender lo que me está pasando, analizar mi subconsciente o lo que sea, ¿vale? Ese es el punto. Entonces, ¿qué sucede en la realidad que vivimos? Sucede que la velocidad a la que se nos meten conceptos en la mente es muy superior a la capacidad o al tiempo que tenemos para procesarlos. ¿No? Cuando somos niños, cuando somos adultos, estamos en el colegio, luego vamos con nuestros padres, luego vamos a casa de nuestros abuelos, luego estamos jugando con los amigos, luego nadie nos enseña a hacer esto, luego cuando somos adultos trabajamos de lunes a viernes, luego el sábado queremos descansar, luego el domingo queremos quedar con los amigos, no da tiempo. Y entonces no tenemos ni la educación ni el tiempo para procesar por qué nos comportamos de esta forma. Y entonces reaccionamos, vivimos reaccionando, ¿vale? Uno es consciente y uno vive, cuando yo utilizo el verbo vivir, uno vive cuando elige. Cuando puedes elegir, cuando tú sabes lo que está pasando y puedes elegir. El otro día ponía un ejemplo, ¿vale? Entre consciencia, inconsciente y subconsciente. Yo soy consciente de las cosas cuando me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta de lo que sea, elijo. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que tengo una gota de café aquí. Aquí tengo una gota de café. Y a mí nadie me ha dicho que tengo una gota de café, por lo tanto yo voy por la vida con esa gota de café aquí, ¿vale? Yo en ese momento soy inconsciente de esa gota de café. ¿Por qué? Porque no me he dado cuenta. Aquello inconsciente es aquello que se está manifestando, pero no me estoy dando cuenta. Pero podría darme cuenta porque se está manifestando, ¿vale? Aquello subconsciente es la sala de máquinas
que vertebra mi identidad, que vertebra mi comportamiento, mi manifestación exterior, y en algunos casos se manifiesta directamente y en otros no se manifiesta. Entonces yo tengo que vivir experiencias para entender perfectamente mi subconsciente. Para tocar ciertas teclas de mi subconsciente tendré que vivir diferentes experiencias, recogerlas con la conciencia y a partir de ahí trabajarme, ¿vale? Para que me entendáis. Ya veis que este vídeo da para mucho, por eso yo os recomiendo los talleres, que creo que son muy interesantes y que tenemos más tiempo, ¿vale? Entonces, esa gota de café está aquí. En el momento en que alguien viene y me dice, oye Marc, tienes aquí una gota de café. En ese momento, si yo tengo conciencia, lo primero que me doy cuenta, lo primero que veo es que ya me he dado cuenta, porque me miro en el espejo y me he dado cuenta de que tengo la gota de café aquí. Ya soy consciente. En el momento en el que soy consciente de que está aquí, puedo elegir, me la puedo quitar, me la dejo, me la quitaré más tarde, no me la pinto más, lo que sea, puedo elegir y puedo ser creativo en ese sentido. ¿Por qué? Porque soy consciente, ¿vale? Entonces con esto podéis entender perfectamente por qué el mundo en el que vivimos da la sensación de que se comporta, primero, como una fábrica industrial en la que la gente se comporta como peones, y luego es tan sencillo y tan simple que la gente se comporte bajo la influencia de un subconsciente colectivo. Tú metes en ese subconsciente colectivo lo que te dé la gana para que la gente interprete algo que es lo que quieres que interprete, una publicidad, un comportamiento, un miedo concreto, como ha pasado este año con la pandemia. Entonces la gente, como no tiene herramientas para hacerse este cuestionamiento, cae y se lo cree, ¿no? Si tú le metes mucha caña en ese sentido, cae y se lo cree. ¿Por qué? Porque no tiene la herramienta consciente, porque no ha trabajado la herramienta consciente. Entonces, ¿qué nos pasa en este mundo? ¿Qué sucede? ¿Por qué los niños no se desarrollan? ¿Por qué la gente no se desarrolla? Porque en vez de analizar y de que nos den herramientas para analizar lo que hay en nuestro subconsciente, para empoderarnos y tomar fuerza consciente que nos permita en todo momento controlar lo que está pasando abajo, no controlar el exterior, no intentar apoderarme del exterior para hacerme millonario porque eso representa que soy algo importante, no me hace falta hacerme millonario, lo que necesito es comprenderme, lo que necesito es comprenderme para amarme. ¿Cómo me voy a comprender? Cuando tenga consciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente, por esa saturación del subconsciente, nuestra parte racional, que no consciente, nuestra inteligencia, nuestra parte racional, repito, que no consciente, lo que hace es utilizarse a sí misma, utilizar esa inteligencia para satisfacer los conceptos del subconsciente. ¿Cómo puedo conseguir más dinero? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Cómo puedo tener a la chica más guapa? ¿Cómo puedo comprarme un coche más caro? ¿Cómo puedo ser el mejor de mi pandilla? ¿Cómo puedo lo que sea? ¿Vale? Entonces mi inteligencia va hacia la satisfacción de esos conceptos subconscientes todo el rato. Entonces vivimos siendo esclavos de nuestro subconsciente, si os fijáis. A nivel mental vivimos siendo esclavos de eso. ¿Qué pasaría si esta mente racional, esta inteligencia, en vez de usarse para satisfacer al subconsciente, se utiliza para satisfacer al consciente? Para darle al consciente aquellas reflexiones que le permitan conocerse más a sí mismo. Que de repente esta parte tan útil se utiliza para amplificar nuestra fuerza consciente, esto aumenta, sube su concentración, la concentración de este subconsciente se reduce, ya no me influye tanto, esto no me da tiempo a explicarlo ahora, pero estos conceptos, los mayores, me van influyendo, de manera que si yo tengo un concepto muy fuerte, cada X tiempo pues tengo que ver a mi familia, o necesito a mi familia, cada X tiempo tengo que ganar dinero, o necesito ganar dinero, cada X tiempo tengo que ver a mi novia y tengo que tener sexo con ella, o sexo con quien sea, porque tengo esos conceptos muy marcados. Cuando yo me empodero, dejo de guiarme o dejo de verme esclavizado por esos conceptos subconscientes, me empodero en mi conciencia observa, mi conciencia fluye, mi conciencia sabe, mi conciencia aprende y yo voy fluyendo. ¿Veis el vórtice? El vórtice de lo consciente y lo inconsciente, ¿vale? Es que sería como esto, ¿vale? ¿Se ve aquí? Sería como esto, bien dibujado, ¿vale? Esto va fluyendo, es un vórtice que fluye y es ilimitado. Entonces, cuando no tenemos esto, buscamos satisfacer esto con la realidad, porque no tenemos la devolución, porque no tenemos la reflexión. Entonces, ¿qué hacemos? Apoderarnos de la realidad, buscar que la realidad se manifieste lo que tenemos en nuestro subconsciente, ¿vale? Y nuestro ego se manifieste, existir, queremos que nuestro ego exista. Sin embargo, cuando hacemos esa conciencia, somos orgánicos, porque de repente todo fluye en el interior, nos retroalimentamos de todo, aprendemos de todo, fluimos, vibramos, conectamos con nuestro corazón
Y entonces todo fluye y entonces somos felices, ¿vale? Esta sería la explicación un poco en general en 20 minutos de algo muy complejo, pero creo que se ha entendido bastante y nos sirve al menos para reflexionar, para darnos cuenta de ciertas cosas y para seguir aprendiendo seguramente. Os mando un abrazo, un besuki a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!